Que pudieras, por favor, en tu Biblia, allí en tu casa, abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 14. Hechos capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 14, allí está en la transmisión, en tu pantalla lo puedes ver. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que apenas es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor en este tiempo será salvo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra que tú has revelado para este día. Yo te pido que esta palabra fluya a través de mi boca por tu Espíritu Santo y llegue, Señor, a cada persona. Y esta revelación pueda, Señor, penetrar en el espíritu de cada uno de los que lo escuchan, de tal manera que su fe sea reforzada, pero su vida sea transformada, cambiada. Y para que ellos puedan emprender con todo éxito, Señor, sus actividades, sus funciones, en cuanto todas estas cosas terminen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, escucha nuestras palabras que el día de hoy profetizaremos, Señor, y sean respaldadas por ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Espérame, todavía no. Lo que acabamos de leer corresponde con el inicio del discurso que hace el apóstol Pedro ante 3,000 personas que se aglomeraron para ver qué es lo que estaba sucediendo en un primer piso que habían rentado, que tenían allí 120 personas en la ciudad de Jerusalén. Sucede que en ese día, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando se estaba celebrando la gran fiesta de las primicias, traía la gente las primicias al templo. Así es que había gente de todas partes, judíos que residían en diferentes provincias romanas, habían llegado a Jerusalén para esta grande, hermosa fiesta judía. Y entonces de repente ese día, 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, llegó un viento recio. De repente empezó a azotar sobre la ciudad ese viento recio, y de repente se hizo un gran estruendo, impresionante estruendo, que llamó la atención de toda la gente que allí estaba. Y cuando este estruendo inició, de repente empezó a escucharse un gran escándalo allí en donde estaban esos 120 reunidos, porque de repente lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de todos ellos que estaban allí orando juntos, unánimes. Y de repente empezaron a hablar en otras lenguas. Unos gritaban, otros lloraban, otros reían. Así es que había un verdadero escándalo. 120 personas gritando, hablando en nuevas lenguas.
hicieron que miles de personas, por lo menos 3,000, fueran acercadas hacia ese lugar para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llegaron y vieron a esos 120 en esa actitud, gritando, llorando, hablando en nuevas lenguas, todos empezaron a opinar en sus razonamientos humanos que lo que sucedía es que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos. Así es que se tuvo que levantar el apóstol Pablo juntamente con los 11, pero el que tomó la palabra fue el apóstol Pedro. Y él les dice: no, señores, esto no es lo que está pasando. Ellos no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Así es que ellos no están borrachos. Lo que ustedes están presenciando es el cumplimiento de la palabra profética de Joel. Joel, el profeta, dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de esa promesa. El profeta Joel dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo, sobre mujeres, sobre niños, sobre toda carne. Y les dice: mira, esto es lo que dice la palabra de Dios: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta es la consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Sobre toda persona sobre la cual venga el Espíritu Santo, esa persona profetizará. Y sobre los jóvenes empezarán a tener nuevas visiones, una visión nueva, una visión fresca sobre el futuro. Los ancianos, aunque tengan una edad avanzada, aún tendrán sueños. Van a empezar a soñar con grandeza, empezarán a soñar con un futuro diferente, aun y cuando son ancianos. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así es que, Espíritu Santo, allí en donde estás en tu casa, dile: derrámate otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Derrámate sobre nosotros en estos tiempos de guerra, en estos tiempos, Señor, en que estamos enfrentando a grandes potencias demoníacas que han venido a oprimir a toda la humanidad en toda la tierra. Tú eres, Espíritu Santo, el poder sobre toda fuerza del enemigo. Tú, Espíritu Santo, eres la potencia por la cual nosotros tenemos dominio sobre todo principado, sobre toda autoridad demoníaca en estos tiempos. Espíritu Santo, tú nos das poder para profetizar en este día. Así es que ahí en tu casa, hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos, ricos, pobres, ya sea que seas profesionista o tienes un oficio, ya sea que seas un empresario o seas un empleado, para Dios no hay acepción de personas. Hoy es un día en que tú puedes levantar tu voz y profetizar. Dile: Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu Santo, nuevamente ven. Cántalo y pídele al Espíritu de Dios: ven nuevamente, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu. Sí.
Sonido, sonido del cielo, como brisa suave y lenguas de fuego sobre mi nación. Tu amor, Jesucristo, acaba los males y la corrupción, toda idolatría, toda brujería y la enfermedad. Se acaba la muerte, volverá la vida de Dios. Sonidos del cielo sobre esta nación. Se acaba la muerte, volverá la vida de Dios. Sonidos del cielo sobre esta nación. Desciende, tu gloria, Dios, desciende, desciende, tu gloria, Dios, desciende, desciende, tu gloria, Dios, desciende, que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida de Dios. Que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida, ya llegó el amor. Que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida de Dios. Que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida, ya llegó el amor. Derrama tu espíritu, derrama tu poder. Pronto, haz tu gloria descender. Derrama tu espíritu, derrama tu poder. Derrámalo pronto, haz tu gloria descender. Oh, 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 oh. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu nuevamente sobre nosotros una y otra vez. Yo quiero decirte que este poder, el Espíritu Santo, es poder. Jesús dijo: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Lo que ellos estaban recibiendo ese día era poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. El poder de la resurrección, el poder que había destruido al emperador de la muerte. Ese poder lo estaban recibiendo ellos y hablaban en nuevas lenguas llenos de ese poder.
Pero dice aquí el profeta Joel que cuando ese poder viniera, fuera derramado sobre todo ser humano, entonces ellos podrían profetizar. Tú ya no eres un alma viviente, tú eres un espíritu vivificante. Así es que a través de ti hay vida, el Señor irradia vida, y hoy a través de tu boca tú vas a lanzar palabras de vida, tú vas a lanzar palabras hacia el futuro, tú vas a profetizar el día de hoy, y tú tomarás la palabra de Dios y vas a profetizar, porque el Espíritu de Dios, escúchalo bien, te ha dado la facultad para poder profetizar conforme a la visión, conforme al sueño, conforme a la palabra de Dios que está escrita. Así es que prepárate este día, prepárate. Yo sé que el Espíritu Santo se está derramando en tu casa, se está derramando sobre ti. Escucha bien esta palabra que hoy te quiero dar. Hoy te voy a contar una historia bíblica padrísima, magnífica, que nos va a dejar un montón de enseñanza y nos va a impulsar para hacer lo necesario, para profetizar y salir de esta crisis no bien librados, sino para salir de esta crisis fortalecidos y triunfantes en el nombre de Jesús. Así es que esta historia está en Segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 24. Segundo de Reyes, capítulo 6, a partir de el verso 24. Lo tienes ya en tu pantalla y voy a ir leyendo esta historia. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas se vendía por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y el rey le contestó: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella le respondió: mira, esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo para que lo comamos, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras, las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Wow. El rey de Siria, quiero que ustedes comprendan, es un tipo del enemigo del pueblo de Dios. Es un tipo de Satanás. Levantó a todo un ejército para venir sobre Samaria, la capital del reino de Israel, y para ponerla en sitio. En aquellos tiempos, todas las ciudades eran construidas con muros alrededor, estaban amuralladas. Así que cuando venía un enemigo para tratar de atacar a esas ciudades, pues lo que hacía la población era meterse en la ciudad, cerraban muy bien las puertas grandes, puertas fortalecidas, las aseguraban de tal manera que no pudiera entrar el enemigo. Aquellas murallas, altas murallas, eran lo suficientemente gruesas para que en la parte de arriba de la muralla pudieran caminar 2 o 3 personas al mismo tiempo, para que ustedes se den cuenta la dimensión de una muralla. Desde lo alto de aquella muralla se apostaban allí los guerreros, los arqueros. Ellos tenían una función, que era que si el ejército invasor se acercaba
más de la cuenta a la ciudad, entonces ellos empezarían a lanzar flechas y matarían a los primeros que fueran avanzando. Así es que los flecheros se ponían arriba rápidamente, tenían un buen equipo de flechas y impedían que se acercaran. Aquellas murallas, además, alrededor también tenían construidas torres altas, a través de las cuales se tenían, algunos se les llamaba atalayas, y estos hombres que estaban en la parte de arriba de la torre tenían la función de estar vigilando con una visión mucho más larga si acaso algún enemigo venía. Y cuando ellos podían divisar que un enemigo se estaba acercando, daban la señal de alerta, y entonces todo el mundo tenía tiempo suficiente para entrar en la ciudad, cerrar las puertas, los arqueros subir y ponerse en la posición de defensa de la ciudad. Así es que no era fácil para otro ejército venir en contra de una ciudad, porque entonces podrían ser fácil objetivo de las flechas, de las piedras o del aceite ardiendo que aventarían desde la parte de arriba. Así es que no era fácil, pero entonces la estrategia que se tenía en ese tiempo para lograr conquistar, tomar una ciudad de esas amuralladas, era sitiarlas, era el asedio. Así es que asediaban a la ciudad, es decir, se ponían alrededor de la ciudad y cortaban todo flujo de suministros hacia la ciudad, se ponían alrededor y entonces evitaban que pudiera llegar comida y demás artículos, de tal manera que con el tiempo la ciudad empezaría a sufrir, empezarían a tener hambre, se agotarían sus recursos. Y esto es lo que estaba sucediendo ya en Samaria. Este es el relato que hemos leído. El sitio, el asedio, esta estrategia del enemigo estaba dando sus resultados. La gente ya se había empobrecido, ya no tenían los recursos. La comida que se habían tenido adentro de la ciudad se había terminado, de tal manera que los precios de todos los productos empezaron a subir exponencialmente, una ley de oferta y demanda, de tal manera que el dinero ya no era suficiente para poder comprar algún artículo. La situación estaba tan terrible que nos dice la palabra de Dios que la gente adentro empezó a comerse a sus propios hijos. Era una situación terrible la que nosotros podemos leer aquí. Ahora yo quiero que ustedes vean que este sitio, este asedio, espiritualmente lo podemos ver que es en buena medida lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Estamos viendo a un terrible enemigo de la humanidad que es Satanás, que ha desplegado un ejército impresionante. Hordas de enfermedad y muerte han sido desplegadas en contra del ser humano. El ser humano en todo el mundo, la única opción que ha tenido para defenderse de este enemigo, de estas hordas de enfermedad y muerte que fueron lanzadas, fue meterse en su casa y cerrar la puerta. Lo mismo que sucedió en la ciudad de Samaria. Tuvieron que meterse todos en la ciudad y cerrar las puertas, esperando a que el enemigo estuviera afuera y no les hiciera daño. Sin embargo, evidentemente la gente que estaba adentro de la ciudad no podía salir a hacer sus labores afuera, no podía trabajar, no podía recibir ingresos, no podía tener comida, y cosas semejantes están sucediendo hoy día, en que mucha gente que tenía sus propios negocios o vivía como empleado, de repente se vio con que su fuente de trabajo se terminó, con que la empresa cerró, con que lo corrieron, y entonces los recursos que tiene pues los va medio administrando, porque necesita tener para comer, necesita tener para su sustento, y empieza a haber escasez. En este momento esta es la 10ª conferencia que yo les doy acerca de estos tiempos. Esto quiere decir que ya llevamos 5 semanas
en que no podemos reunirnos. El asedio hasta este momento lleva 5 semanas, al menos en México. En otras partes del mundo lleva muchísimo más tiempo. Y es un enemigo terrible el que ha venido sobre la ciudad, sobre las ciudades, sobre el mundo entero. La gente entonces, como en aquel tiempo, voltean a ver a sus autoridades. Ellos deben de tener una respuesta. Ellos deben de tener un plan. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuál es el plan para enfrentar a este enemigo? ¿Cuál es el plan para alimentarnos? ¿Cuál es el plan para poder salir adelante de esto? Y bueno, los ojos de la gente voltean a sus autoridades, y las autoridades en todo el mundo, no solamente en México, se están viendo rebasadas, incapaces de poder producir un plan que funcione. En muchísimas naciones lo que han hecho es que los gobiernos están soltando dinero, aplicando recursos hacia las empresas para salvarlas, para que no corran a sus empleados. Han invertido miles de millones de dólares. Otras naciones se están endeudando para poderle llevar a su gente. En México no hay un plan semejante. En México se ha soltado dinero, pero para otro tipo de proyectos. Y bueno, en el mundo entero la gente voltea a ver a sus autoridades, y la verdad es que no tienen un plan. Los gobernantes no pueden resolver este problema. Los epidemiólogos tampoco. Creo que lo dije mal. Los epidemiólogos, ahora sí creo que lo estoy diciendo bien, no tienen tampoco una solución para el problema que está ocurriendo. Así es que la gente está dentro de sus casas. Esa es la única estrategia: permanecer ocultos como la gente en Samaria. En tanto que el rey dice: pues yo no tengo una solución, yo no sé qué podemos hacer. El rey sale con algún plan, y los planes todos en todo el mundo están siendo criticados, no solamente en México. Los planes de Trump en Estados Unidos están siendo criticados. Los planes en Canadá están siendo criticados. Los planes en Alemania están siendo criticados. En todos los lugares, porque son planes que realmente no pueden resolver el problema, porque está fuera del alcance de sus manos. Pero lo que sí pudo hacer el rey era que él traía abajo de él, miren, traía su ropa de rey, traía su ropa elegante de rey, pero abajo de esa ropa, cuando él rompió sus vestiduras al escuchar las malas noticias, se pudo ver que él traía un vestido de cilicio. Cilicio es una tela áspera, una tela que te raspa, que te genera picazón, rasguños. Si tú traes esa tela, al poco tiempo toda la piel está roja, y de repente, si la traes por mucho tiempo, empieza a sangrar. Es una tela que te hace daño, y la gente la usaba para ponérsela, para que su clamor delante de Dios llegara y Dios los librara del conflicto que estaban pasando. En aquel entonces, en el antiguo pacto de la ley, ellos pensaban que entre más sufrimiento tuvieran ellos, su clamor hacia Dios llegaría más rápido, y Dios vería su sufrimiento, y entonces Dios los libraría. Esa es la razón por la que se vestían de cilicio. Hoy día muchísima gente, aún cristiana, sigue con este pensamiento, y creen que porque hagan un ayuno de muchísimos días y aflijan su vida, y aflijan su estómago, y aflijan a la familia entera haciendo un ayuno, Dios les va a responder más rápidamente, porque los ve sufriendo. Dios va a responder sus oraciones más rápidamente, porque están sufriendo en ese ayuno. Otras personas dicen que hay que orar, pero que hay que orar como 12 horas continuas, y además de rodillas, porque si no es de rodillas no vale. El chiste es que sufras, el chiste es que haya sufrimiento, que haya dolor.
porque si no hay dolor, entonces Dios no va a responder las oraciones. Esta es la idea religiosa que hasta nuestros tiempos ha llegado, como el rey que se vestía de cilicio adentro. El cilicio de aquel entonces es comparable con estas prácticas religiosas que hoy día mucha gente tiene. Ellos creen que Dios los va a escuchar simplemente porque están sufriendo. No es una oración, no es un acto basado en fe, sino es un acto basado en tratar de hacer que Dios se compadezca de mí porque estoy sufriendo. Así es que el rey seguramente había tenido ese traje de cilicio durante mucho tiempo, y ese traje de cilicio evidenciaba que él estaba pidiéndole a Dios, él estaba clamando a Dios que hubiera algo, que hubiera un rescate para ellos. Pero había pasado el tiempo y el rescate no llegaba. Y el rescate no llegaba y la gente estaba muriendo de hambre y se estaban comiendo a sus propios hijos. Cuando oyó esto, el rey dijo: caramba, vayan y maten a Eliseo, que la cabeza del hombre de Dios no permanezca sobre él hoy. Manden soldados y vayan por él, y vamos a quitarle la cabeza al hombre de Dios. El rey no podía hacer nada en contra del rey de Siria, Ben-Hadad. Él era el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no era el hombre de Dios. El verdadero enemigo no era Dios. El enemigo era Ben-Hadad, el rey de Siria. Pero como el rey era incapaz de hacer algo, entonces la agarró contra el hombre de Dios. En estos días yo quiero decirles que pasa exactamente lo mismo. En las redes sociales yo sigo viendo a mucha gente atea, y a otros que antes eran cristianos, y a otros religiosos, que de repente han salido con publicaciones diciendo: ¿dónde está el poder de Dios que nos dicen ellos? Y donde dicen: ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están sus superpoderes? A través de los cuales ellos tiran a la gente. Pues ahora que vengan con sus superpoderes para librarnos de este asunto. La gente, viendo que las autoridades no tienen respuestas, viendo que no hay respuestas por ninguna parte, ni la gente de salud, ni la gente preparada, ni los científicos, nadie tiene una respuesta. Entonces ahora el chiste es atacar a los hombres de Dios, quitarles la cabeza a los hombres de Dios. Esto ocurrió en este sitio y hoy día está ocurriendo. Te vas a sorprender de ver de que esta historia es tan parecida a lo que estamos nosotros viviendo en nuestro tiempo. La gente quiere cortarle la cabeza al hombre de Dios. A Eliseo le querían cortar la cabeza. Quiero hacer un paréntesis en este momento para que tú entiendas la importancia en esta historia de este hombre llamado Eliseo. Para hablarte de Eliseo, yo te tengo que hablar de su antecesor, Elías, un profeta poderoso, un profeta extraordinario de Dios. Estos dos profetas, Elías y Eliseo, nos están representando dos diferentes tiempos en la palabra de Dios. Elías es un representante del antiguo pacto, del pacto de la ley. Lo que Dios hizo en ese pacto durante todo ese tiempo, en tanto que Eliseo es un tipo del nuevo pacto de la gracia, es un tipo de la iglesia. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo este asunto. Elías, cuando Dios le dijo que había llegado su tiempo de partir, de ir con el Señor, le dijo: ve y busca a Eliseo para que sea tu sucesor. Eliseo no era ni profeta ni hijo de profetas. No tenía nada que ver ni con los sacerdotes ni con nada. Eliseo era simplemente un agricultor que
trabajaba detrás de una yunta con un par de bueyes que iban ahí adelante. Él iba atrás guiando la yunta para sembrar su campo, para arar su campo. Así es que cuando Elías llegó con él, lo encontró, le puso su manto, el manto profético lo puso sobre él. Eliseo lo entendió de inmediato, que era un llamado, que Dios lo estaba llamando para ser un profeta. Así es que Eliseo inmediatamente va y prepara esos dos bueyes que tenía a él en el arado, los mató y los preparó como una comida. Rompió la yunta, rompió el arado que él tenía, lo rompió, y con eso, con esa madera hizo el fuego para poder preparar a esos dos bueyes. Lo que estaba haciendo Eliseo era decir: nunca más voy a regresar a esto, nunca más voy a regresar a lo que antes yo era, nunca voy a regresar a lo que yo fui, a ser una persona que sin poder, a ser una persona débil, a ser una persona que lo único que hacía era arar el campo. Nunca voy a volver a hacer esto. Quemó las naves, quemó todo, rompió con el pasado y tomó un llamamiento de parte del Señor. Así es que él empezó a seguir a Elías por todas partes. Una vez que todo el pueblo había comido de esos dos bueyes y había destruido el arado que llevaba, entonces él se dispuso a seguir a Elías, y iba con él a todas partes. Y entonces le da una petición extraordinaria a Elías y le dice: lo único que yo quiero, Elías, es una doble porción de tu espíritu. Nada poco había pedido este Eliseo, una doble porción del poder, una doble porción de la unción que reposaba en Elías. Así es que Elías le dice: mira, cosa difícil has pedido, pero si tú me ves cuando el Señor me tome y parta, entonces te será hecho. Wow. Así es que no se le desprendía. Eliseo iba con él a todas partes, él estaba junto a él, porque no se quería perder ese momento, ese evento. Y de repente nos dice la palabra que vino un torbellino como de fuego, carros de caballo que tomaron carros de fuego, caballos que venían con esos carros de fuego, y tomaron a Elías y lo llevaron a el cielo. En tanto que lo vio Eliseo, lo vio desde abajo a Elías subir, ascender, y decía: oh Padre mío, y sus caballos y sus carros de fuego. Wow, estaba impresionado Eliseo con lo que estaba viendo. En esa escena, el manto profético de Elías cayó al suelo, y Eliseo, lo único que tuvo que hacer fue ir por él, recogerlo y tomar la unción, la doble porción de unción que había en Elías. Yo quiero decirte, Elías, te digo, es un tipo del antiguo pacto. Jesús vino y él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla totalmente. Así es que Jesús, un buen día, cuando estaba con sus discípulos, les dijo: no se vayan a otra parte, sino que esperen la promesa del Padre. Y cuando les había dado esta promesa, entonces ascendió al cielo. Todos los discípulos que estaban allí, los 120, lo vieron partir, lo vieron irse. Y después, ese día de Pentecostés, el manto profético, el manto de Jesús, el manto de autoridad, el manto de la unción estaba cayendo sobre esos 120 ese día. Ese día Eliseo, la iglesia, estaba naciendo con un nuevo tiempo profético, un nuevo tiempo de unción, un nuevo tiempo de gloria que estaba reposando sobre la iglesia. El nacimiento de la iglesia es ese día, el día de Pentecostés. La iglesia nació ese día para ser una iglesia de poder, una iglesia gloriosa, para ser una iglesia en donde el poder de Dios fuera manifestado todos los días.
La iglesia no es un instituto de hombres débiles, no es una institución de gente que no sabe qué hacer. La iglesia es una institución poderosa de Dios a través del poder del Espíritu Santo que reposa sobre ellos. Así es que yo quiero que entiendas, el tiempo de Elías terminó cuando Jesús subió al cielo, pero el tiempo de Eliseo inició cuando el manto profético descendió sobre 120 personas que estaban allí reunidas. Por eso es tan importante que tú comprendas esta revelación y tú veas que la cabeza de Eliseo es la que querían cortar, es la cabeza de la iglesia. Quieren quitar la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Quieren hacerlo a un lado, quieren decir esto no sirve para nada. Quieren ningunear a la unción del Señor. Cristo, quiero decirte, no es el apodo de Jesús, no es el apellido de Jesús. Cristo quiere decir el ungido en griego, mientras que el Mesías quiere decir el ungido en hebreo. Así es que cuando se habla de Jesús Cristo, estamos hablando de Jesús, el ungido de Dios. No es un apodo, no es un apellido, es la unción. Y cuando se habla de los hijos de Dios como cristianos, se está hablando los ungidos de Dios. Así es que cuando se quiere cortar la cabeza de la iglesia, que es Cristo, lo que se quiere cortar es la unción que reposa sobre la iglesia. Esto es lo que quería hacer este rey, eso es lo que está hablando la palabra de Dios y aún está sucediendo en estos tiempos. Así es que cerrado ese paréntesis, quiero seguir con la historia. Dice Segundo de Reyes capítulo 6, voy a seguir leyendo en el verso 32. Dice: y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, él le dijo a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía para cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquel mensajero que descendía a él y dijo: este es el mensaje que entregó el mensajero: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué seguir esperando en él? Escuchen bien el mensaje que vino de parte del rey. Este es el mensaje que él dio: ciertamente este mal de Jehová viene, y si de él viene este mal, ¿para qué seguir esperando en él? Dijo entonces Eliseo, sigue con el capítulo siguiente. Dijo entonces Eliseo: escucha palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Entonces Eliseo le dijo: he aquí, tú lo vas a ver con tus ojos, mas no vas a poder comer de ello. Escuchen bien, el rey de Samaria, la autoridad en Samaria, envió un mensajero para arrestar a Eliseo y cortarle la cabeza. El mensaje que envió es este: ciertamente este mal, lo que estamos padeciendo, lo envió Dios. Y si lo envió Dios, ¿para qué seguir esperando en él? Él llevaba un montón de tiempo con su ropa de cilicio, estaba esperando que Dios trajera una salvación, y había pasado tanto tiempo que perdió su esperanza.
Así es que cambió de opinión y ahora dijo, este mal viene de parte de Dios. Y si este mal viene de parte de Dios, no tenemos por qué seguir esperando en él. En estos días, en estas semanas, muchísimas personas cristianas de ministerios grandes se han atrevido a decir que Dios les dio una palabra, una profecía para darnos a todos nosotros, diciendo que Él es el que ha causado todo lo que está sucediendo hoy día, que Él es el que envió a este coronavirus y Él es el que lo envió para traer juicio sobre las naciones debido a sus pecados. Uno de ellos dijo que este juicio era por toda la maldad que había en la ciudad de Nueva York, y que si no se arrepentía, no solamente Nueva York, sino todo Estados Unidos, otra cosa peor, Dios les iba a mandar en el futuro. Así es que todas estas voces que le atribuyen a Dios, que Dios es el que mandó todo esto, lo único que están, además de trayendo confusión, están trayendo desesperanza en la gente. Porque si Dios envió esto, ¿para qué seguir esperando en Él? No puedes estar esperando en Dios si Dios es el que mandó esto. No puedes estar orando a Dios que Dios te salve si Dios es el que mandó todo esto. Si Dios es el que mandó todo esto debido a los pecados, pues entonces estamos fritos, porque pecados todo mundo ha cometido. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios, cuando se evalúa al hombre frente a la ley. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se atreven a hablar en nombre de Dios, ignorando lo que los evangelios dicen y lo que la palabra de Dios dice? Que todos los pecados del mundo ya fueron juzgados en Cristo Jesús hace 2000 años. Yo les pregunto a todos esos que dicen que Dios ha enviado un juicio, yo les pregunto, ¿Cristo quitó los pecados o no los quitó? Porque si no los quitó, entonces sí estamos bajo un juicio. Pero si sí los quitó, ¿cuáles pecados? ¿Sobre qué pecado Dios está enviando un juicio? ¿Cuál es la fe de esta gente? ¿Cómo se atreven a hablar que Dios les ha dicho que esto viene de parte de Dios? Desanimando a muchísimos cristianos, confundiendo a muchísimos cristianos, haciendo que su esperanza descaiga. Esto es lo que el enemigo quiere hacer. Esto es exactamente lo que ocurre en un asedio. Empieza el hambre, empieza la escasez, empieza el clamor a Dios, empieza gente a hacer rituales religiosos, ayunando no sé cuántos días, hincándose de rodillas y haciéndose sufrir para que Dios los escuche. Y pasa el tiempo y no pasa nada y pierden su esperanza y empiezan a hablar mal de Dios. ¿Cómo se atreven a hablar de que Dios es el que envió todo esto? ¿Te das cuenta que esta historia es, híjole, pareciera que fue escrita esta historia, que es una historia real, pero pareciera que fue escrita para nuestros tiempos? Se parecen muchísimo. Es impresionante que el parecido entre estas historias. Así es que la razón por la que le querían quitar la cabeza a Eliseo es porque Dios había mandado ese problema. Y si Dios lo había mandado, ¿para qué seguir esperando en él? Adiós al profeta, adiós a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Quitarle la cabeza, porque Dios es el que mandó todo esto. Qué terrible es esto. Ahora bien, pero escuchen bien la respuesta de Eliseo. Escuchen bien la respuesta de Eliseo. Eliseo se levanta y dice: escuchen palabra de Dios. Esto se llama profetizar. Yo quiero que ustedes lean bien
esta porción de la palabra es en el verso 1. Entonces Eliseo dijo: oigan palabra de Dios. ¿Ya lo leyeron todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué momento Dios le dio esa palabra? Los que están aquí, díganme, ¿en qué momento Dios le habló a Eliseo y le dijo: Eliseo, diles esto? Nunca, ¿verdad? Nunca. Ahora, Eliseo, entonces, con el poder de la unción que reposaba en él, doble porción de la unción que reposaba en Elías, él se levanta con esa unción y dice: escuchen palabra del Señor. Es decir, lo que yo voy a hablar, lo que va a salir de mi boca, es palabra de Dios. Wow, muchos ahorita ya están: Rubén, espérate, ay, ¿qué cosas estás diciendo? A ver, otra vez, léelo bien. La unción que reposaba en Eliseo le hacía decir: escuchen palabra de Dios. Lo que yo diga es como si Dios lo hubiera dicho, porque soy el ungido de Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia, que tú eres representada a través de Eliseo? El ministerio de Eliseo es el ministerio de la iglesia. ¿Estás entendiéndolo, iglesia? Dijo el apóstol Pedro: estos que ustedes ven no están borrachos, sino que es el cumplimiento de la palabra profética de Joel, que dijo: en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y entonces profetizarán. ¿Qué es profetizar? Hablarle al futuro palabra de Dios. Lo que yo diga, lo que salga de mi boca por la unción del Espíritu Santo, es palabra de Dios que tendrá cumplimiento. Este es el poder que tú has recibido por el Espíritu Santo. Este es el poder sobrenatural que tú has recibido del Espíritu Santo, que tú puedes hablar palabra del Señor. El Espíritu Santo hace salir en ti palabra de poder, palabra de Dios, palabra profética. No es profecía, pero sí es palabra profética. Profecía es cuando Dios habla y tú dices: Dios me dijo esto. Pero esto es profetizar. Así es que Él dice: escuchen palabra del Señor. Y esto es lo que Eliseo dijo: para mañana a estas horas los precios de todos los productos, de todos los alimentos, habrán bajado hasta el suelo. Eso quiere decir, para mañana habrá tanta abundancia de comida en esta ciudad que se va a comprar por cualquier cosa. Oferta y demanda, ley de oferta y demanda. Así es que uno de los príncipes que estaba allí lo escuchó y dijo: sí, cómo no. Si el Señor ahorita abriera los cielos, ni así sucedería lo que estás diciendo. Se burló de él. Así es que Eliseo le dijo: está bien, tú lo vas a ver, pero no vas a poder comer, no vas a poder disfrutar de todo lo que Dios va a hacer. Yo te he dicho, iglesia, en estos tiempos, la solución para estos tiempos, la solución para este problema global, escúchalo bien, iglesia, escúchalo bien, Alcance Iscali, escúchalo bien. La solución para este tiempo no la tienen los políticos, no la tienen los gobernantes. La solución no la tienen los científicos, no la tiene la OMS. Sí, ok, lo dije bien, ok. La OMS, es que creí que estaba dando las siglas en inglés. Ay, no, allá es de WHO. Ok, no la tiene la OMS, no lo tienen la ONU, no la tiene un líder político. La solución para estos tiempos la tienes tú y está en tu boca. La solución de estos tiempos la tiene la iglesia.
La solución la tiene el ministerio de Eliseo, el ministerio de la iglesia, profetizando lo que va a suceder, profetizando lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Así es que la palabra profética que tú levantes el día de hoy para tu empresa traerá vida a tu empresa, la vas a levantar. Que tú hables para tu negocio, lo vas a levantar. La palabra profética que hables para tu familia, tú vas a generar un futuro para ellos. La palabra profética que tú hables para nuestro país, eso va a suceder. Lo que salga de tu boca tiene un poder extraordinario, porque ha sido ungido por el Espíritu Santo. Una doble porción del poder que hubo en el antiguo pacto, la iglesia hoy lo tiene en nuestros tiempos. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta? Qué impresionante es esto. Sigo leyendo la historia, Segundo de Reyes capítulo 7 a partir del verso 3. Señor, quiero decirles, en todos mis años de vida, incluso predicando la palabra y siendo pastor, yo nunca he escuchado la voz audible de parte de Dios. Nunca Dios me ha dicho algo audiblemente. Mira, no. Yo he tenido revelación de parte del Espíritu Santo en las Escrituras, y he sido inspirado por el Espíritu Santo para hacer cosas. He sido movido por el Señor para hacer diferentes cosas. En algunos momentos con certidumbre de que Dios me está moviendo, y en otros he estado actuando por el Espíritu Santo sin saber que estoy haciendo, que he sido guiado por el Espíritu Santo. Hasta después me doy cuenta. Hasta mucho después me doy cuenta. Mira, el Espíritu de Dios fue el que me movió a hacer esto. Pero sin embargo, he podido profetizarle a muchísima gente, y he podido profetizar la palabra de Dios en la gente, y la palabra se ha cumplido. Porque hay un poder dentro de nosotros, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, que te hace profetizar. Segundo de Reyes capítulo 7 verso 3. Había a la entrada de la puerta de Samaria, para que te regreses a la historia, había a la entrada de la puerta de Samaria 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran vida, viviremos, y si nos dieren muerte, pues moriremos. O sea, ellos dijeron: de todas maneras nos vamos a morir, pues hay más probabilidades del otro lado. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se escuchase un estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Entonces se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, abandonando sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en la primera tienda que se encontraron y comieron y bebieron. Tremendo banquetazo que se dieron ahí. Comieron y bebieron, y tomaron de esa tienda plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y regresando, entraron en otra tienda e hicieron lo mismo. Tomaron oro, plata, vestidos, y lo escondieron. Entonces, después de que ya habían amasado una buena fortuna, después de que habían comido y bebido y estaban
satisfechos. Se dijo uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no hay nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento está intacto. Los porteros lo gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo les declararé lo que nos están haciendo los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo. Es una trampa. Cuando ustedes hayan salido de la ciudad, los van a tomar vivos y entonces van a entrar en la ciudad. Esto es lo que hace una mente que simplemente es usada a través de los razonamientos lógicos, a través de razonamientos carnales. Qué diferente es una mente que está inspirada por el Espíritu Santo y una mente que tiene fe. Una mente que tiene fe cree, y una mente carnal no cree. Es hard to believe, es difícil de creer esa gente. Entonces respondió uno de sus siervos y le dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que queda acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos de qué se trata el asunto. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: vayan y vean. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió de sus puertas. Entonces se abrieron las puertas de la ciudad. Entonces todo el mundo salió de su casa, salieron de la cuarentena y saquearon el campamento de los sirios, de los enemigos. Fueron y saquearon al enemigo. Satanás, te vamos a saquear. Te vamos a saquear, mugroso Satanás y tus huestes. Y fue vencido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra del Señor. Se cumplió lo que dijo Eliseo, la palabra que profetizó Eliseo, que nunca Dios dijo, sino que profetizó Eliseo. Dios la respaldó porque salió del ungido de Dios. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre su brazo él se apoyaba, y entonces lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que el varón de Dios había dicho cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón diciendo: si Jehová hiciera ventanas en los cielos, pudiera suceder así. Y él dijo: he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Qué historia, qué historia. 4 leprosos. Es un tipo de gente pecadora. La lepra en el Antiguo Testamento es un tipo de el pecado. Pues bien, estos pecadores estaban afuera de la ciudad, pero estaban a las puertas. Estaban más o menos seguros. Estaban fuera de las puertas porque no podían entrar en ellas, porque eran leprosos. Así es que, dado que eran pecadores leprosos, estaban afuera, y ellos dijeron: bueno, a ver, ¿qué opciones tenemos? Si nos metemos a la ciudad, pues no vamos a tener comida, vamos a morir como cualquiera.
Y aparte a lo mejor hasta infectamos a todos. Si nos quedamos aquí a la puerta, vamos a morir de hambre también. Mejor vámonos del otro lado, y si nos matan, pues nos mataron. Y si nos dan vida, pues vivimos. Así es que fueron al campamento allá, el campamento de los sirios, y se encontraron todo vacío de gente, pero lleno de bienes, lleno de recursos, lleno de oro, plata, vestidos, comida, manjares, todo. Así es que ellos llegaron allí y comieron, bebieron, quedaron satisfechos, tomaron el oro, tomaron la plata. Quiero decirte que así es muchísima gente cristiana que ha sido pecadora, y que de repente el Señor los bendijo, les quitó sus pecados. Y entonces cuando quitó sus pecados, ellos encontraron un lugar precioso lleno de manjares, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y empezaron a tomar de esos manjares de la gracia, de las riquezas del reino de Dios, y fueron llenos. El Espíritu Santo, la gloria, empezaron a ver nuevos tiempos, empezaron a ver la misericordia de Dios manifestada en sus vidas, y comieron y bebieron y tomaron oro y tomaron plata del cielo, y han sido llenos de estas riquezas. Pero se han llenado y llenado y llenado y llenado, y nunca han compartido esas buenas noticias de lo que ustedes encontraron. Ustedes se encontraron con cosas preciosas que Dios les había dado, y no han compartido esas buenas noticias. Por el contrario, muchos cristianos siguen compartiendo: tú eres un pecador. Pues si tú también, mugre leproso. Es que tú eres un pecador, y agarran y les dan de bibliazos. El Señor Jesús nos envió a compartir las buenas noticias del reino de Dios. Comparte lo que Dios te ha dado, comparte las maravillas con las que te has encontrado, comparte la gloria a las cuales has tenido acceso. Dile a la gente lo que significa el perdón de Dios en sus vidas. Diles que tienen acceso a llegar a Dios y verlo como Padre, que pueden llegar a su presencia con gozo, que pueden llegar a Él, que pueden recibir de Él misericordia, que pueden recibir el amor que ellos necesitan. Comparte las buenas noticias. Dice: y bien dijeron los leprosos: si nos callamos, nuestra maldad nos alcanzará. Fíjate bien que es una maldad no compartirle a los demás lo que tú has encontrado. Es maldad. Si tú no le has compartido a tu familia, si no has compartido a tus amigos lo que tú te has encontrado, eso se llama maldad. No les vayas a compartir: tú eres un leproso, pues tú también. Comparte lo que Dios te ha dado, comparte la misericordia de Dios que ha tenido contigo. Vas a ver la mano del Señor. Así es que ellos, después de que habían guardado y escondido tesoros, se habían alimentado bien, estaban satisfechos, fueron y le dijeron a la gente que estaba adentro, muerta de hambre, que estaban sufriendo cosas terribles. Fueron y les dijeron: allá afuera no está el enemigo huyó, el enemigo retrocedió, el enemigo se fue. Y hoy podemos salir y tomar todas las bendiciones que están allí afuera del campamento, afuera de la ciudad. ¡Vamos! Así es que después de que el rey se convenció de que esto era verdad, el pueblo salió, las puertas se abrieron, la gente salió corriendo, atropellaron al incrédulo, al príncipe, lo atropellaron allí. Y ellos fueron y tomaron riquezas, y comieron y bebieron, y tomaron oro, y tomaron plata, y tomaron vestidos, y aún fueron persiguiéndolos, y tomaron todo lo que ellos iban dejando en su paso. De tal manera que la ciudad de Samaria recuperó su posición. No solamente salieron bien librados, sino que salieron fortalecidos, enriquecidos, salieron triunfadores. No por la estrategia de un rey,
no por la estrategia de un gobernante, tampoco por un científico, sino por la palabra profética de Eliseo. ¿Me está siguiendo? Así es que este es un tiempo en el que tú entiendas. Te voy a volver a leer el mero principio por donde empezamos, a ver si agarras la onda. A ver si agarras la onda. Hechos 2:14. Agarra la onda, porque en este momento las cosas se van a poner interesantes. A partir de este momento, las cosas se van a poner extraordinarias. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo a todos: varones judíos y todos los que ustedes que están en Jerusalén, todo el mundo, escuchen esto, escuchen estas palabras, porque estos que están en su casa ahorita, que están escuchando esta transmisión, no están ebrios, estos no están borrachos, no están tontos, no están teniendo sueños guajiros. Estos que ustedes ven en sus casas escuchando esta transmisión, ellos no están ebrios como ustedes suponen. Esto es lo que está sucediendo. Es el cumplimiento de la palabra profética de Joel, que dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí en tu casa, esposo, esposa, los abuelos, los papás, los hijos, los jóvenes, los niños, en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijos, hijas de Dios, empiecen a profetizar. Han recibido el derramamiento del Espíritu Santo, derramamiento de poder para profetizar en el nombre de Jesús. Quiero enseñarles: en el antiguo pacto, los profetas de Dios decían: así dice Jehová. Y esa era la manera de iniciar una profecía, porque habían escuchado la voz de Dios, y entonces ellos venían y la compartían con toda la demás gente. Pero en el tiempo de Jesús, Jesús jamás dijo: escuchen la palabra de Jehová, Jehová dice así. Nunca profetizaron de esa manera. Jesús dijo: de cierto les digo. Y él anunciaba de esta manera porque a él le constaba: él es Dios. Pero a nosotros, la iglesia, Eliseo, el tiempo de Eliseo, la generación de Eliseo, a nosotros nos ha dicho que profeticemos así: en el nombre de Jesús. Todo lo que ustedes pidan al Padre en el nombre de Jesús les será hecho. Así es que tú puedes el día de hoy levantarte por el poder del Espíritu Santo y decirle al mundo entero: escuchen palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios. Lo que yo hablo será respaldado por Dios. Lo que yo estoy hablando es como si Dios lo estuviera diciendo, porque el poder del Espíritu Santo ha venido sobre mí. Si el Señor ya te ha dado hasta ahorita visiones nuevas, si el Señor ya te ha dado sueños extraordinarios, sueños de grandeza, este es el tiempo en el que puedes empezar a profetizar tus visiones, profetizar los sueños que el Señor te ha dado. ¿Por qué no empiezas ahora? Empieza a profetizar ahora, ahí en tu casa. Empieza a profetizar tus visiones, empieza a profetizar tus sueños. Chavos que están aquí, los poquitos que están aquí, vamos, levanta tu voz, empieza a profetizar las visiones, los sueños que el Señor ha puesto en ti. Ahora. Profetiza. Escuchen el mundo la palabra de Dios. Escuchen palabra que viene de Dios. Escuchen. Yo anuncio palabra del Señor, que ninguna persona de esta congregación Alcance Iscali podrá ser tocada por este virus.
Escuchen palabra de Dios. Ninguna persona de Alcance Izcalli saldrá derrotada de esta cuarentena. Escuchen palabra de Dios. Toda gente de Alcance Izcalli saldrá triunfadora. Dios les va a entregar, va a poner en su mente los diseños del cielo para este nuevo tiempo. Visiones, sueños de diferentes negocios, de diferentes cosas que ustedes deben de empezar a emprender, que deben de empezar a implementar. La vida va a ser totalmente diferente después de estos tiempos, pero Dios los está preparando a ustedes para salir triunfadores, para salir victoriosos, para ir y tomar el botín. Vamos a ir y tomar el botín. Vamos a ir y tomar el botín. Yo profetizo que el diablo y sus huestes, sus hordas de enfermedad y muerte, salen huyendo delante del Señor en el nombre de Jesús. Salen huyendo todos los que quieren limitar a la iglesia, todos los que quieren poner candado para que la iglesia no vuelva a reunirse. ¿Me oíste, Bill Gates? Todos los que quieren implementar acciones para controlar a la gente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, escuchen palabra de Dios, retroceden, huyen delante del Señor. El Señor va a hacer un estruendo, el Señor va a hacer un estruendo en este mundo y van a salir huyendo. Escuchen palabra del Señor. Alcance Izcalli se multiplicará, seremos multiplicados. Y escuchen palabra de Dios. Ustedes que son parte de esta congregación van a ser protagonistas del más grande avivamiento que haya habido sobre la tierra. Un avivamiento no liderado por hombre alguno, sino en donde toda la gente cree lo que Dios ha hecho con ellos y salen como hijos de Dios, como este ministerio de Eliseo, como un Eliseo con la doble porción del Espíritu Santo, para proclamar, profetizar, hacer milagros, señales, maravillas, teniendo dominio sobre todas las cosas creadas. En tus manos van a haber milagros, a través de tus manos señales, a través de tus manos maravillas, a través de tu boca se cumplirá lo que tú digas. Profetiza, profetiza, profetiza. Generación de Eliseo, una iglesia poderosa, una iglesia de unción, una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo profetizo tiempos de alegría, tiempos de dicha, tiempos de gozo. Yo me gozo al ver lo que el Señor va a hacer. Yo me gozo desde este momento. Yo me gozo. No seas incrédulo. Los incrédulos no disfrutaron de esto. Oh Dios, 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 Dios. Vamos, dilo. Yo recibo la unción. Yo recibo la unción de Eliseo. Yo recibo esa unción. Yo tengo un ministerio como el de Eliseo. Es el ministerio de la iglesia. Una doble porción de lo que hubo antes. Ahora yo la estoy recibiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una unción que me hace profetizar. Una unción que me hace ver lo que otros no ven. Que me hace soñar lo que otros no sueñan. Que me hace un varón próspero como José. Oh, Rabasono, la brava, Rabasono, vénganse niños, vénganse, canten, ahora. Toma tu mano, póntela sobre tu cabeza, ministrate a ti mismo y di: yo recibo ahora la unción, recibo la unción. Asegúrate de que tengas a tu sofá atrás de ti, porque vas a ir a dar al suelo. Así es que pon tu mano y di: yo recibo ahora la unción para profetizar, la unción para proclamar la palabra de Dios,
para anunciar al futuro lo que va a suceder. Vamos, hazlo ahí en tu casa, hazlo en tu casa. Unción sobre tu vida. La iglesia tiene las respuestas para este nuevo tiempo. Respuestas que no tiene el gobierno, respuestas que no tienen científicos, respuestas que no tienen los economistas. La iglesia, tu boca, tiene el poder para generar un nuevo futuro. No permitas que sean los gobernantes, no permitas que sean los científicos ni los economistas los que vayan a crear el nuevo futuro, porque ese nuevo futuro será un futuro de control. Crea un nuevo futuro, créalo por la palabra, créalo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaro toda palabra que sale de tu boca ahora va a tener cumplimiento. El Señor la va a respaldar, el Señor va a respaldar cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, chicos, vamos. Vuélvelo a cantar. Sacude los montes, la tierra que tiembla, tan fuerte el sonido que todos escuchan, estruendo su voz. Es un viento recio, es lluvia tan fuerte, responde el amor. Acaba la muerte, obliga la vida de Dios. Sonidos del cielo sobre esta nación. Profetiza. Se acaba la muerte, llega la vida. Profetiza, se acaba la muerte. Sonidos del cielo sobre esta nación. Derrama tu espíritu, derrama tu poder. Derrámalo pronto, haz tu gloria descender. Derrama tu espíritu, derrama tu poder.
desciende, desciende, tu gloria, Dios, desciende, desciende, tu gloria, Dios, desciende, desciende, tu gloria, Dios, desciende. Que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida de Dios, que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida, ya llegó el amor. Que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida de Dios, que venga la vida, que venga la unción, que venga la vida, ya llegó el amor. Derrama tu espíritu, derrama tu poder, derrámalo pronto, haz tu gloria descender. Derrama tu espíritu, derrama tu poder, derrámalo pronto, haz tu gloria descender. Wow. Oh, Dios. Profetizo un México libre, un México libre de autoritarismo. Yo profetizo un México libre de brujería, libre de hechizos, libre de todo el poder de brujería y de hechizos que de repente ha estado en los gobiernos, en el nombre de Jesús. Un México próspero, un México libre. Lo profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Retrocede la brujería, retrocede la hechicería, todos los pactos, todos los sacrificios que se han hecho allí mismo en Palacio, en el nombre de Jesús. Retrocede ahora en el nombre de Jesús. Retrocede. Huye en el nombre de Jesús. Huye en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Un nuevo tiempo viene y va a ser un tiempo glorioso, un tiempo de avivamiento. Probablemente desde México para el mundo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que viene un enorme avivamiento del cual yo voy a ser protagonista. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te súper bendiga. Que tengas una tarde feliz, que tengas una tarde muy padre. Come muy rico. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos.